Hola, mi nombre es Ana Marelli y en este video les voy a hablar sobre el tema orina correspondiente al trabajo práctico de bioquímica clínica. Para comenzar, definiremos qué es la orina. Bueno, a la orina la podemos definir como el producto de excreción del riñón y el líquido orgánico por el que se excretan la mayoría de los metabolitos hidrosolubles del organismo. El proceso por el cual se forma la orina comienza con la ultrafiltración de la sangre a nivel del glomérulo renal, luego continúa en el sistema tubular, donde se realizan procesos de secreción y de absorción de agua y de solutos, y culmina con la excreción. Es a través de todo este proceso que los riñones conservan en equilibrio el volumen, la composición y el estado ácido-base de los líquidos corporales, que además están sujetos al ingreso dietético de solutos, de agua y a la velocidad y tipo de transformación metabólica de glúcidos, de lípidos, de aminoácidos y ácidos nucleicos, tanto propios como exógenos. ¿Cuáles son los componentes químicos de la orina normal? Como ven a la derecha listados, el agua representa el 90% de su composición. Y luego también encontramos compuestos inorgánicos, como cationes y aniones, y compuestos orgánicos, dentro de los cuales hay compuestos nitrogenados. Los principales son urea, creatinina, ácido úrico, creatina, aminoácidos y péptidos. Y también hay compuestos no nitrogenados, dentro de los que podemos encontrar ácido glucurónico, ácido cítrico, oxalatos, también metabolitos de hormonas esteroideas. En muy pequeña concentración también pueden encontrarse glucosa, colesterol y cuerpos cetónicos. El tema central en este video es el análisis de orina. Los datos que pueden obtenerse a partir de una muestra de orina son los parámetros sobre la función renal, también si hay lesiones en las vías urinarias o en el parénquima renal, y sobre todo, y lo más importante, es que a partir de una muestra de orina podemos obtener información sobre el correcto funcionamiento de diferentes vías metabólicas y de los órganos que las componen. Un ítem fundamental en el análisis de orina es la colecta-recolección de la muestra. ¿Cómo se toma correctamente una muestra de orina? Bueno, partiendo de la premisa de que hay que tener correcta higiene en las manos y en los genitales, se utiliza un recipiente limpio. Este recipiente puede ser tanto de plástico como de vidrio, no hace falta que esté esterilizado, pero sí es necesario que sea un recipiente que esté limpio de grasas, de detergentes o de restos de agua oxigenada. La muestra que se colecta es la llamada orina del chorro medio. Para esto hay que indicarle a nuestros pacientes que desechen los primeros mililitros de orina y colecten esta llamada orina del chorro medio de su micción. Por lo general, estos análisis de orina completos se efectúan sobre las primeras orinas de la mañana con por lo menos 3 horas de retención. Es muy importante conocer cuál es la indicación médica para el análisis de esa muestra de orina. Como dije en la diapositiva anterior, si se trata de un análisis de orina completo, con tomar una muestra del chorro medio de micción de la primera orina matinal con por lo menos 3 horas de retención en un frasco limpio es más que suficiente. Si se tratara del análisis de una muestra de orina de 24 horas, es importante indicarle a los pacientes que esa muestra debe ser refrigerada y almacenada en un lugar que no sea expuesto a la luz solar directa. En cambio, si esa muestra fuera utilizada para realizar un urocultivo, es importante dar la indicación de que sea tomada en un frasco estéril. Veamos en qué consiste el examen de orina de rutina. El examen de orina de rutina incluye 3 partes que son el examen físico de la muestra, el examen químico, que se realiza la mayoría de las veces a través del uso de tirillas reactivas, y el examen microscópico. El examen físico de la muestra de orina comprende tanto la descripción del color como del aspecto y el olor de la misma, así como también la determinación del volumen, la densidad y el pH. La evaluación del aspecto, el color y el olor de la muestra de orina generalmente se realiza por observación directa de la muestra, que debe estar en un tubo limpio de vidrio transparente. Por lo general, como regla, la orina posee aspecto límpido, su color se denomina amarillo ámbar y su olor es llamado sui generis. La espuma debe ser blanca y no persistente. El examen físico de la muestra de orina también podría revelar resultados anormales. Los mismos podrían ser a nivel del aspecto, si lo viéramos turbio en vez de límpido,
El aspecto turbio se debe a proteinuria o a presencia de bacterias en la orina, esto es llamado bacteriuria, o también por el depósito de sales. Una coloración anormal de la muestra, es decir, aquellas coloraciones que no sean el amarillo ámbar, también son anomalías. Por ejemplo, la muestra de orina podría verse de color rojizo en presencia de sangre o de hemoglobina o mioglobina en la muestra. El color verde oscuro hasta amarronado se visualiza cuando hay presencia de bilirrubina en la muestra de orina, así como el color caoba se visualiza en presencia de pigmentos biliares, en el caso también de las enfermedades llamadas porfirias. La coloración parduzca oscura hasta color negro se puede visualizar cuando hay presencia de un pigmento llamado alcaptona, que es el que está presente en aquellos pacientes que padecen la enfermedad de alcaptonuria. Y el color anaranjado en la muestra de orina se puede deber tanto al tratamiento con rifampicina como a los estados febriles. En cuanto a las variaciones en el olor de la muestra, puede ser dulce o frutado en presencia de cuerpos cetónicos o en presencia de glucosa, y también puede ser una muestra con olor fecaloide cuando hay procesos infecciosos. Aquellas muestras de orina con espuma persistente, como la que se observa en la foto del cuadrante inferior a la derecha, son aquellas en las cuales hay proteinuria o también podría ser por restos de detergente en el frasco de la muestra que se utilizó. En cuanto al volumen de la muestra, se lo determina midiéndolo con una probeta graduada, indicando el periodo de tiempo en el que fue recolectada. La diuresis diaria normal es de 1.500 mililitros, aunque este número puede variar de paciente en paciente, ya que también los riñones manejan valores que son variables. A su vez, estos pueden estar influenciados tanto por la ingesta de agua como por la cantidad de agua que contienen los alimentos de la dieta, también las pérdidas en transpiración, en vómitos, en diarrea. También el consumo de alcohol o de algunos fármacos como los diuréticos y estados patológicos como la diabetes alteran o pueden dar variaciones en el volumen diario de orina. Así es que cuando la diuresis diaria es menor a 400 mililitros, hablamos de oliguria, mientras que cuando hay ausencia de diuresis, es decir, aquellos pacientes que no eliminan orina, están en estado de anuria. Poliuria es ese estado que se define cuando la diuresis diaria es mayor a 1.500 mililitros. La densidad de la muestra de orina nos aporta información sobre la función renal de concentración y dilución de orina. En condiciones normales, su valor oscila entre 1.015 y 1.025 gramos por litro. Como resultado, se pueden obtener orinas de tonicidad variada con el objetivo de conservar el equilibrio del agua corporal. En aquellas orinas muy concentradas, o sea, las que son hipertónicas con respecto al plasma, se presentan cuando el riñón tiende a conservar agua, ya sea porque haya disminución en el aporte hídrico o por pérdidas gastrointestinales, y también ante los estados febriles y la diabetes sacarina. En cambio, el hallazgo de orinas diluidas, o sea, las que son hipotónicas con respecto al plasma, se va a producir en el caso de los pacientes que utilizan fármacos como los diuréticos o ante la ausencia o falta de acción de la hormona antidiurética. También aquellos pacientes que tengan malnutrición proteica o que presenten diabetes insípida. El rango normal del pH de la orina oscila entre 5 y 6 y es determinado, al igual que la densidad, mediante el uso de tirillas reactivas. Es importante recordar la acción que ejercen los riñones sobre el sistema bicarbonato ácido carbónico al regular los niveles plasmáticos de bicarbonato. El examen químico de la muestra de orina se realiza utilizando tirillas reactivas. Estas tirillas consisten en unas pequeñas cintas de plástico rígido, como la que se observa en la imagen, que tienen adheridas almohadillas que están impregnadas con reactivos capaces de reaccionar ante la presencia de determinados compuestos químicos que se quiere analizar. Cuando este compuesto químico que se quiere analizar en la muestra de orina está presente, interacciona con el reactivo de la almohadilla y se produce un cambio de color observable. O sea, cuando hay un cambio en la coloración, el resultado es positivo. Si no hubiera un cambio en la coloración, estaríamos hablando de un resultado negativo. Además,
Cabe destacar que dependiendo en la intensidad de la coloración que adquiera la almohadilla de la tirilla, se puede hacer un cálculo semi-cuantitativo para orientarse en cuanto a la cantidad de compuesto químico analizado que tenemos presente en la muestra. Si el análisis de un metabolito da positivo con las tirillas reactivas, la cuantificación exacta deberá realizarse con otro método químico que sea más específico y más sensible. Así es que de esta manera se puede determinar la densidad, el pH, la presencia de leucocitos, nitritos, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógenos, bilirrubina, hemoglobina y sangre en la muestra de orina. Respecto de algunos compuestos analizados mediante el uso de tirillas reactivas en el examen químico de la orina, es importante saber sobre la glucosa que el resultado normal es negativo. La presencia de glucosa en orina se denomina glucosuria y se hace presente cuando las concentraciones plasmáticas de glucosa superan los 180 miligramos por decilitro. Recordemos de fisiología que la glucosa filtrada en el glomérulo se reabsorbe casi completamente en el túbulo contorneado proximal y ese proceso es realizado por un transportador de membrana capaz de saturarse en concentraciones de glucosa superiores a 180 miligramos por decilitro. En esas circunstancias entonces la glucosa no reabsorbida permanece en el líquido luminal y es excretada por orina. Por lo tanto, la presencia de glucosa en la orina es indicativa de hiperglucemia en caso de indemnidad tubular. Y la causa más común de glucosuria es la diabetes mellitus no controlada. Respecto de los cuerpos cetónicos, el resultado normal también es negativo y hay que tener en cuenta que solamente reaccionan el acetoacetato y la acetona con los reactivos presentes en la tirilla, que son el nitroprusiato de sodio y la glicina. Recordemos que la cetogénesis es un proceso hepático que tiene lugar cuando el aporte de ácidos grasos supera la capacidad de utilización del acetil-CoA. Y su eliminación en orina solamente ocurre en cantidades apreciables cuando la síntesis de cuerpos cetónicos es desmedida, como lo que ocurre en la diabetes mellitus descompensada, también en el ayuno prolongado y ante procesos febriles. Y por último, sobre la bilirrubina, el resultado normal también es negativo, pero cuando se hace presente en la orina hay que tener en cuenta que será la bilirrubina conjugada, aquella que es hidrosoluble, la que pueda aparecer en la muestra de orina. Y esto ocurre en algunos casos de hepatitis y también ante procesos obstructivos de la vía biliar y ante tumores de la cabeza del páncreas. Algunas determinaciones químicas del examen de orina no se realizan de rutina ni tampoco mediante el uso de la tira reactiva, como en el caso de la determinación de la urea, que es la principal forma de excreción del grupo amino del catabolismo de los aminoácidos y también de otros compuestos nitrogenados. La urea es filtrada libremente por el glomérulo y parcialmente secretada y reabsorbida a nivel de los túbulos. Su excreción urinaria depende de las proteínas de la dieta, por este motivo el clearance renal no es una expresión fidedigna del funcionamiento de los riñones. Por eso que el clearance de urea no se usa para evaluar el funcionamiento renal. Es importante aclarar en este punto que la concentración plasmática de urea se elevará recién cuando el deterioro renal afecte más del 50% del parénquima. En cuanto a la creatinina, es el resultado de la transformación espontánea de la fosfocreatina muscular. Es un compuesto que filtra libremente en el glomérulo y que casi no es secretado ni reabsorbido a nivel de los túbulos. En contraposición con la urea, la excreción de creatinina no depende de la proteína de la dieta, encontrándose sujeta solamente a la de la masa muscular. Eso hace que el clearance de creatinina sea un recurso clínico para el diagnóstico y el control evolutivo de la insuficiencia renal. A esto se le suma la relación entre la disminución del clearance de creatinina y la elevación de la concentración plasmática de creatinina. El ácido úrico es el producto final del catabolismo de las bases púricas y es excretado por orina. Dependiendo del pH de la misma, puede excretarse en forma de urato monosódico o de ácido úrico.
El ácido es soluble y precipita en concentraciones mayores a 6 o 7 miligramos por ciento. En esa situación se puede precipitar en el parénquima de los riñones o en las vías urinarias, llevando a cambios histológicos que conducen a la formación de cálculos, llamadas urolitiasis, y también a nefropatías. También es posible determinar en orina la presencia de metabolitos hormonales y algunas enzimas como amilasa, lactato deshidrogenasa y fosfatasa alcalina. Al examen microscópico se analiza el sedimento urinario, que puede proveer datos precisos sobre la existencia de una enfermedad renal y sobre la naturaleza y la extensión de la misma. Para el análisis del sedimento urinario, la orina es homogeneizada y se la centrifuga luego a baja velocidad. Después se elimina el sobrenadante por inversión del tubo, se resuspende el precipitado en la pequeña cantidad de orina que queda en el tubo. Esa muestra es colocada entre un porta y un cubreobjetos limpios y se observa al microscopio. Esta observación debe ser hecha en lo posible sobre la orina fresca con no más de 6 horas luego de haber sido emitida y preferentemente en una muestra de orina de la mañana, que es la más concentrada. Se recomienda guardar la muestra en la heladera si el examen no se realiza inmediatamente. Mediante el examen microscópico se distinguen cualitativamente tanto componentes inorgánicos como componentes orgánicos. A continuación veremos algunos de ellos. Comenzaremos viendo los elementos inorgánicos presentes en el sedimento urinario. Hay que tener en cuenta para esto que el estudio detallado de estos elementos carece de valor, pero sí es importante hacerlo en orinas recién emitidas de enfermos con cálculos. Estos elementos inorgánicos se encuentran normalmente en solución y han precipitado. Comenzaremos viendo los cristales que se encuentran con mayor frecuencia en las orinas ácidas, comenzando por los cristales de ácido úrico, que son los que vemos en la imagen. Estos cristales pueden ser encontrados fisiológicamente y también aumentados en determinadas patologías como gota, nefritis crónica, litiasis úrica y también en estados febriles. Como se observa en la imagen, tienen forma de huso y de piedra de afilar, y cuando se agrupan lo hacen en forma de rosetas o estrellas. El color es amarillento o pardo rojizo. Otros cristales presentes en las orinas ácidas son los cristales de oxalato de calcio. Hay que remarcar que igualmente podrían encontrarse en orinas alcalinas. Se encuentran de manera fisiológica y también podrían estar aumentados en dietas vegetarianas o en orinas de aquellos pacientes que tienen litiasis cálcicas. Como se puede observar en la imagen, son incoloros y brillantes y tienen forma de sobres de carta. En esta diapositiva podemos observar los cristales de orinas alcalinas. Dentro de ellos, los más frecuentes de encontrar son los fosfatos amorfos, que pueden precipitar formando un sedimento blanco visible. Están presentes fisiológicamente, pero también pueden abundar en trastornos del metabolismo fosfocálcico, como ocurre en osteopatías, en el hiperparatiroidismo y en estados de alcalosis. Otro cristal posible de encontrar en orinas alcalinas es el fosfato de calcio, que tiene forma de estrellas, son finos y parecen agujas. Y por último se ven el fosfato amónico magnésico, también llamado fosfato triple. Son incoloros y tienen forma de tapa de ataúd. Se encuentran en grandes cantidades en cistitis crónicas, en hipertrofia prostática, pielitis crónica y retención vesical. En cuanto a los elementos orgánicos que pueden encontrarse en el examen microscópico del sedimento urinario, en general, lo único que aparece son células epiteliales, leucocitos y eritrocitos. Con menor frecuencia y en algunas ocasiones pueden aparecer cristales de sustancias orgánicas, cilindros y también partículas de contaminación, ya sea, por ejemplo, gotas de grasa, fibras vegetales y también bacterias. En esta diapositiva hablaremos sobre los cilindros. Se pueden ver los cilindros hialinos y los cilindros granulosos. Ambos representan un acúmulo de sustancias proteicas que están aglutinadas y que se expulsan en la orina y tienen la forma del contorno de la luz de los túbulos renales. Los cilindros hialinos son incoloros, homogéneos, transparentes, tienen refringencia y sus extremos son redondeados. El tamaño es variable y están constituidos solamente por proteínas. Solo su presencia en hasta 1 por cada 10 campos es fisiológica. También pueden aparecer por causas patológicas como cuadros febriles prolongados, glomerulonefritis y nefritis crónica.
En cambio, la presencia de los cilindros granulosos es patológica. Generalmente aparece en casos de nefritis agudas o nefritis crónicas. Tienen las mismas características de los cilindros hialinos, pero están impregnados de granulaciones finas o gruesas de materiales albuminosos que provienen de la destrucción de células tubulares. La presencia de cristales orgánicos en orina es siempre patológica. En el caso de los cristales de cistina, como se puede observar en la imagen, son incoloros, brillantes, son gruesos y su forma es hexagonal. La cistina es un producto intermediario del metabolismo proteico que aparece en el sedimento en los casos de cistinuria. Los trastornos de metabolismo de proteínas pueden dar origen a la formación de cálculos renales por la poca solubilidad de la cistina. Los cristales de leucina y tirosina, por lo general, indican procesos graves de destrucción celular como cirrosis hepática, intoxicación por fósforo, fiebre tifoidea y leucemia. Los cristales de leucina, como se puede observar, tienen forma esférica de aspecto oleoso como rueda de carro, mientras que la tirosina cristaliza en agujas finas agrupadas en manojos. La orina normal es estéril y generalmente la presencia de microorganismos se debe a contaminaciones externas. De todas formas, es muy importante diagnosticarlos ante la sospecha de cistitis, es decir, de infección urinaria, y para eso se realiza el urocultivo. El urocultivo es el examen bacteriológico de la orina y para eso la muestra debe ser colectada en un frasco estéril, previamente higienizadas las manos y los genitales, y luego se siembra esta muestra en medios de cultivo apropiados para cada patógeno. Además de hacerse el urocultivo, también se puede solicitar el antibiograma, que es otro examen que permite determinar la sensibilidad de los patógenos a los antibióticos y así instaurar el tratamiento adecuado para los pacientes. Espero que les haya servido esta clase para ver cómo a partir de una muestra de orina podemos obtener información fehaciente sobre el funcionamiento de las vías metabólicas, los órganos que las componen. También se pueden diagnosticar patologías de la vía renal y de la vía urinaria, otras patologías metabólicas y también la presencia de infecciones. Muchas gracias por su atención.